Año 1260. Durante 4 décadas, los mongoles han sido imparables. Han reducido Bagdad a cenizas, masacrado a millones y dejado montañas de cráneos a su paso. Desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Viena, nada les ha podido resistir. Todo ejército que lo intentó ha sido aplastado. Toda ciudad que resistió ha sido borrada de la existencia. Música, ahora vienen por Egipto. Y si Egipto cae, solo quedarán África y Europa. El mundo tal como lo conocemos está a punto de terminar. Pero en el valle desértico de Anjalut, algo está a punto de suceder que lo cambiará todo. Un ejército, una batalla, un arma que los mongoles nunca vieron venir. Esta es la historia de cómo lo imparable fue detenido, cómo lo invencible encontró la horma de su zapato y cómo una última y desesperada resistencia salvó a la civilización misma. Para entender lo que sucedió en Anjalut, debemos remontarnos al comienzo de esta pesadilla. Música. Año 1206. En las ventosas estepas de Mongolia, un hombre llamado Temujin acaba de lograr algo inimaginable. Unió a las tribus mongolas en guerra bajo un mismo estandarte. Y le dieron un nuevo nombre, Gengis Khan, el gobernante universal. Él, de las montañas. No tendrán escapatoria. No se trata de un simple caudillo que se atribuye un título ostentoso. Es el comienzo de la maquinaria militar más devastadora que el mundo haya visto jamás. Gengis Khan comprendió algo que otros comandantes de su época desconocían. La guerra no se trataba de honor ni gloria. Se trataba de ganar por cualquier medio. Construyó su ejército sobre principios revolucionarios para el siglo XIII. Todos los soldados podían cabalgar desde la infancia, disparar un arco a caballo a galope tendido y sobrevivir durante semanas con solo carne seca y leche de yegua. No eran simples guerreros. Nacieron en la silla de montar, crecieron con un arco en la mano, moldeados por las brutales condiciones de la estepa, donde solo los más fuertes sobrevivían. Un guerrero mongol llamado Subutai, quien se convirtió en uno de los generales más importantes de Gengis Khan, escribió una vez sobre su infancia: aprendí a montar antes de aprender a caminar. Mi madre me ató a un caballo cuando tenía 3 años. Si me caía, aprendía a caer. Si lloraba, nadie venía. La estepa te enseña que no hay piedad, solo supervivencia. Pero no era solo la dureza lo que hacía peligrosos a los mongoles. Era su sistema. Gengis Khan organizó sus fuerzas en unidades de 10. 10 hombres formaban un arban. 10 arbans formaban un sun de 100 hombres. 10 suns formaban un mingan de 1000, y 10 mingans formaban un tumán de 10.000. Cada unidad tenía lealtad absoluta a la superior. Si un hombre huía, toda su unidad de 10 sería ejecutada. Si una unidad de 10 huía, toda la centena moría. Esto creó un ejército donde la deserción era impensable, donde cada hombre sabía que su vida dependía de que el hombre a su lado luchara hasta la muerte. Los mongoles también hicieron algo que parecía bárbaro a los reinos civilizados que invadieron, pero que resultó terriblemente efectivo. Usaron el terror como arma. Cuando una ciudad se resistía, no solo la conquistaban, sino que la convertían en un ejemplo. En 1221, la ciudad de Merv, en Persia, se negó a rendirse. Los mongoles tomaron la ciudad y pasaron 13 días asesinando sistemáticamente a todo hombre, mujer y niño que encontraron. Los historiadores estiman que murieron más de 700.000 personas. Los supervivientes fueron tan pocos que tuvieron que esconderse en las ruinas, viviendo como animales entre los cadáveres de sus familias. Un cronista persa llamado Juveini, testigo de las consecuencias, escribió: los mongoles ordenaron que, salvo los 400 artesanos que ellos mismos especificaron, se matara a toda la población y que nadie, ni mujer ni hombre, se salvara. A cada soldado mongol se le asignó la ejecución de entre 300 y 400 personas. No se trató de una crueldad fortuita. Fue calculada. La noticia de lo ocurrido en Merv se extendió por Persia como un reguero de pólvora. La siguiente ciudad a la que se acercaron los mongoles se rindió sin luchar. Y la siguiente, y la siguiente. El terror se convirtió en su arma de asedio más eficaz. Para 1220, el imperio mongol se extendía desde Corea hasta el mar Caspio. Gengis Khan murió en 1227, pero sus hijos y nietos continuaron la conquista con la misma despiadada eficacia. Su hijo Ogedei se adentró en Rusia y Europa del Este. Su nieto Monke se convirtió en el Gran Khan en 1251 y puso la mira en los 2 grandes tesoros que aún quedaban, China y el mundo islámico. Para la campaña contra el Islam, Monke eligió a su hermano, Hulagu. No se trataba de una simple incursión. Iba a ser la conquista definitiva,
la subyugación completa del mundo musulmán. En 1253, Hulagu partió de Mongolia con un ejército de más de 150.000 hombres. Sus órdenes eran claras: destruir todos los reinos islámicos desde Persia hasta Egipto. Eliminar a los asesinos que habían sido una espina clavada en el costado mongol durante años. Y someter el mundo islámico al dominio mongol para siempre. Hulagu era metódico, paciente y absolutamente despiadado. Primero, se enfrentó a los asesinos, la misteriosa secta de musulmanes chiítas que operaba desde fortalezas en las montañas y había perfeccionado el arte del asesinato político. Su bastión en Alamut se consideraba inexpugnable. Encaramado en la cima de una montaña en el norte de Persia, abastecido por túneles secretos, defendido por guerreros fanáticos que daban la bienvenida a la muerte. Los asesinos habían matado a reyes, príncipes y generales. Habían hecho desconfiar incluso a los mongoles. Hulagu rodeó Alamut en 1256 con máquinas de asedio y paciencia. No asaltó las murallas. Esperó. Las semanas se convirtieron en meses. Dentro de la fortaleza, la comida se agotó. El agua escaseó. El gran maestro de los asesinos, Run al-Din, vio cómo sus legendarios guerreros se debilitaban, muriendo no en una batalla gloriosa, sino de lenta inanición. Tras meses de asedio sin esperanza de alivio, Run al-Din se rindió. Hulagu le prometió un salvoconducto. Fue una mentira. El gran maestro fue ejecutado. La fortaleza fue demolida piedra a piedra, y la famosa biblioteca de los asesinos, que contenía textos de filosofía, ciencia y matemáticas recopilados durante siglos, fue incendiada. El humo de aquellos libros en llamas se veía a kilómetros de distancia. Toda una tradición intelectual se desvaneció en cuestión de días. Con los asesinos eliminados, Hulagu se dirigió hacia el verdadero premio, Bagdad. Durante 500 años, Bagdad había sido la joya del mundo islámico. Aquí era donde los eruditos traducían la filosofía griega, donde los matemáticos inventaban el álgebra, donde la casa de la sabiduría albergaba la biblioteca más grande del mundo. Bagdad era más que una ciudad. Era el corazón palpitante de la civilización islámica, hogar del califa, el líder espiritual de todos los musulmanes, el sucesor del mismísimo profeta Mahoma. El califa en 1257 fue Al-Mustasim, el 37º califa abasí. Era un hombre más interesado en la poesía y el placer que en prepararse para la guerra. Sus consejeros le advirtieron sobre la llegada de Hulagu. Sus generales le rogaron que movilizara el ejército, que reforzara las murallas y que pidiera ayuda a otros reinos musulmanes. Al-Mustasim se negó. Creía, con una fe que rayaba en la ilusión, que nadie se atrevería a atacar la ciudad del califa. Dios mismo protegería Bagdad. Uno de sus consejeros, un hombre llamado Inalkami, le suplicó: «Mi señor, los mongoles no son como otros enemigos. No les importa la santidad de esta ciudad. No temen la ira de Dios. Si no nos preparamos, si no actuamos ahora, no quedará nada que defender». Al-Mustasim respondió: «Alá protegerá a sus siervos. Los mongoles son bárbaros que se estrellarán contra los muros de los fieles». Fue un error fatal. En enero de 1258, el ejército de Hulagu llegó a Bagdad. El asedio duró solo 2 semanas. Los mongoles habían traído ingenieros chinos que construyeron máquinas de asedio capaces de lanzar piedras de cientos de kilos. Desviaron el río Tigris para inundar partes de las defensas de la ciudad. Utilizaron a soldados capturados como escudos humanos durante su avance. El ejército de Bagdad, desprevenido y mal dirigido, se desmoronó. El 10 de febrero de 1258, los mongoles abrieron una brecha en las murallas. Lo que siguió fue una de las semanas más oscuras de la historia de la humanidad. Los mongoles pasaron días matando a todo aquel que encontraron. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los historiadores creen que entre 200.000 y 1 millón de personas murieron en Bagdad esa semana. La cifra exacta no importa. Lo que importa es que todo un centro de civilización fue destruido. La Casa de la Sabiduría, esa gran biblioteca, fue arrojada al río Tigris. Se arrojaron tantos libros al agua que, según testigos, se podía cruzar el río caminando sobre los volúmenes flotantes, y el río se tiñó de tinta negra durante semanas. El conocimiento acumulado durante siglos se disolvió en la corriente. Al-Mustasim, el califa que creía que Dios lo salvaría, fue capturado. Hulagu, con un oscuro sentido de la ironía, lo hizo coser a una alfombra y lo pisoteó hasta la muerte. Algunos dicen que esto se debió a que la tradición mongol sostenía que la sangre real no debía derramarse directamente.
Otros dicen que fue simplemente crueldad. En cualquier caso, el califato abasí, que había gobernado el mundo islámico durante 500 años, no terminó con gloria, sino con un hombre asfixiándose en una alfombra mientras los caballos le aplastaban los huesos. Un sobreviviente llamado Inalabati, erudito que había trabajado en la Casa de la Sabiduría, escribió: vi las calles llenas de cadáveres. Vi niños aferrados a sus madres muertas. Vi el Tigris correr rojo, luego negro, luego rojo de nuevo. Vi el fin del mundo. Bagdad cayó en febrero de 1258. Para el verano, Hulagu controlaba toda Persia y el actual Irak. El imperio mongol se extendía ahora desde el Océano Pacífico hasta Siria. Solo quedaba una potencia musulmana significativa, el sultanato mameluco de Egipto. Los mamelucos fueron algo único en la historia medieval. La palabra mameluco significa poseído o esclavo en árabe. Eran soldados esclavos, niños capturados o comprados en la región del Cáucaso, Circasia o las estepas turcas, llevados a Egipto de niños y criados como guerreros de élite. Se convirtieron al Islam, aprendieron árabe y se entrenaron incansablemente en la guerra montada. Al alcanzar la mayoría de edad, fueron liberados y se convirtieron en miembros de pleno derecho de la élite militar. Algunos llegaron a ser comandantes, gobernadores e incluso sultanes. Este sistema creó algo extraordinario, un ejército de hombres que lo debían todo a la habilidad militar y nada a su cuna. No existía una aristocracia hereditaria entre los mamelucos. Cada comandante se había ganado su puesto mediante su destreza en el combate y su genio táctico. Era una meritocracia forjada con sangre. En 1250, los mamelucos lograron algo sin precedentes. Derrocaron al sultán al que servían y se apropiaron del poder. El líder de este golpe fue un hombre llamado Aybak, pero pronto fue eclipsado por otra figura, un hombre que se convertiría en el personaje más importante de nuestra historia, Baibars. Baibars nació alrededor de 1223 en la península de Crimea. Fue capturado de niño por invasores mongoles. Irónicamente, fue vendido como esclavo y llevado a Damasco. Era alto, corpulento, de tez pálida y ojos azules, uno de los cuales tenía una catarata que le daba un aspecto distintivo. Su primer amo lo vendió, supuestamente diciendo que la catarata era un mal presagio. No lo era para Baibars. Lo marcaría como un recuerdo inolvidable. Se unió a los mamelucos en Egipto y pronto demostró ser un guerrero brillante. Su mensaje fue contundente: déjenos atravesar sus tierras para luchar contra los mongoles o los combatiremos primero a ustedes y luego a ellos. Los cruzados se encontraban en una situación difícil. Habían visto lo que los mongoles hicieron en Bagdad. Habían presenciado la brutalidad, la aniquilación total. Algunos comenzaron a preguntarse si se habían equivocado de bando. Una victoria mongola sobre Egipto los dejaría rodeados, dependiendo de la buena voluntad de unos conquistadores que habían mostrado muy poca buena voluntad hacia nadie. El Consejo del Reino de Jerusalén debatió durante días. Finalmente, accedieron a dejar pasar al ejército mameluco con la condición de neutralidad. No ayudarían a ninguno de los bandos. Era un riesgo calculado, pero era lo mejor que Qutuz podía conseguir. En julio de 1260, Qutuz y Baibars lideraron al ejército mameluco fuera de Egipto. Marcharon hacia el norte a través del Sinaí, luego a lo largo de la costa, avanzando tan rápido como pudieron. Contaban con unos 20.000 hombres, aproximadamente la misma fuerza que Kitbuka. Pero los mamelucos tenían algo que los mongoles no esperaban. También eran guerreros montados que habían crecido sobre la silla de montar. Los mamelucos no eran caballeros europeos de armadura pesada, lentos y pesados. Eran arqueros de caballería, como los mongoles, entrenados desde la infancia en las mismas estepas de donde provenían muchos de ellos. Mientras el ejército marchaba, Baibars cabalgaba junto a sus hombres. Había crecido como esclavo, ascendido a comandante de miles, y ahora marchaba hacia una batalla que decidiría el destino del mundo. Un joven soldado mameluco, apenas con edad para dejarse barba, cabalgó cerca de él una noche y le preguntó: «Comandante, ¿tiene miedo?». Baibars lo miró con esos ojos desparejados. Uno claro, el otro nublado. «El miedo es una herramienta», dijo. «Los mongoles lo usan para ganar incluso antes de que empiece la batalla. Quieren que tengas miedo. Quieren hacerte creer que son invencibles, pero sangran como cualquiera. He matado a suficientes hombres para saberlo. Témelo si es necesario, pero cuando empiece la batalla, recuerda que solo son hombres a caballo, igual que nosotros. Y mañana demostrará que a los hombres se les puede vencer».
El ejército mameluco entró en Palestina a finales de julio. Avanzaron con cautela, enviando exploradores por delante, evitando trampas. Kitbuka sabía que venían. Sus exploradores habían informado de la marcha mameluca días antes. Apostó sus fuerzas en Siria, a la espera. Los mongoles preferían combatir en campo abierto, donde su caballería podía maniobrar con libertad, donde podían usar sus tácticas de retirada fingida y flanqueo envolvente. Pero Baibars había estudiado a los mongoles durante años. Había escuchado las historias de supervivientes, refugiados y prisioneros. Conocía sus tácticas. Las simuladas retiradas que atraían a los enemigos a emboscadas. Las cargas de caballería que parecían surgir de todas partes a la vez. La guerra psicológica que desmantelaba a los ejércitos incluso antes de que entraran en combate. Si los mamelucos se enfrentaban a los mongoles en campo abierto en una batalla directa, perderían. Necesitaban una ventaja. Esa ventaja se presentaba en forma de terreno. En el sureste de Galilea, en el actual norte de Israel, había un valle llamado Anjalut, el manantial de Goliat. El nombre provenía del manantial que se encontraba allí, que según la tradición local era donde Goliat y el ejército filisteo habían acampado antes de su batalla contra David. Ahora, más de 2000 años después, sería escenario de otra batalla entre una fuerza aparentemente invencible y unos desesperados desvalidos. El valle era aproximadamente rectangular, rodeado de colinas cubiertas de matorrales y rocas. No era una trampa completamente cerrada, pero limitaba la maniobrabilidad. La caballería pesada no podía flanquear fácilmente el terreno rocoso. Era perfecto. Baibars propuso un plan a Qutuz. Utilizarían la misma táctica que los mongoles habían empleado para destruir docenas de ejércitos. Fingirían debilidad. Atraerían a los mongoles al valle y luego atacarían por los flancos. Pero para que funcionara, alguien tenía que ser el cebo. Alguien tenía que estar en ese valle y parecer lo suficientemente vulnerable para atacar, pero lo suficientemente fuerte para sobrevivir el tiempo suficiente para que la trampa saltara. Qutuz miró a Baibars. Está sugiriendo que el líder es la fuerza del cebo. Baibars asintió. Soy el único al que los hombres seguirán en esa clase de trampa mortal. Confían en mí y sé cómo hacer que una retirada parezca lo suficientemente real como para ser creíble, pero lo suficientemente controlada como para mantenernos con vida. Estaba decidido. El ejército mameluco principal, unos 12.000 hombres, se escondería en las colinas a ambos lados del valle. Baibars llevaría a 8.000 hombres al valle. Cuando llegaran los mongoles de Kitbuka, Baibars los enfrentaría, lucharía con la suficiente intensidad como para que pareciera una batalla real, y luego se retiraría. Los mongoles, confiados en sus tácticas habituales, los perseguirían. Y cuando ya se hubieran adentrado en el valle, comprometidos e incapaces de retirarse fácilmente, Qutuz activaría la trampa. En la mañana del 3 de septiembre de 1260, Baibars situó a sus hombres en el valle de Anjalut. El sol ya calentaba, el aire era seco. El polvo se elevaba de los cascos de los caballos. Los hombres permanecían en silencio, revisando sus armas y ofreciendo oraciones. Muchos sabían que tal vez no verían la puesta de sol. Baibars cabalgaba junto a las líneas. No pronunció un discurso grandilocuente. Simplemente dijo, ya saben qué hacer. Resistir, luchar, retirarse cuando les dé la señal y confiar en que Qutuz vendrá. Si no lo hace, moriremos aquí. Pero él vendrá. Tiene que hacerlo porque si perdemos hoy, no habrá escapatoria. El ejército mongol apareció a media mañana. Kitbuka los lideró personalmente. Era un comandante veterano que había luchado en docenas de batallas desde China hasta Persia. Vio las fuerzas de Baibars en el valle y reconoció de inmediato la oportunidad. Allí estaba el ejército mameluco, o al menos gran parte de él, atrapado en un terreno que limitaba su retirada. No era piedad. Era matemática. Todo mongol que escapara informaría a Hulagu. Y cuantos menos sobrevivieran, más devastador sería el impacto psicológico. Al atardecer del 3 de septiembre de 1260, la batalla de Anjalut había terminado. El ejército mongol había sido destruido. De los 20.000 guerreros que entraron en el valle esa mañana, menos de 2.000 escaparon. El resto estaban muertos o capturados. El suelo estaba cubierto de cadáveres, humanos y de caballos, tan densos en algunos puntos que era imposible caminar sin pisar a los caídos. Qutuz se encontraba en una colina con vistas al campo de batalla mientras se ponía el sol, tiñéndolo todo de tonos rojos que combinaban con la sangre que empapaba la tierra.
Baibars cabalgó a su lado. Su armadura estaba abollada, su espada llena de muescas por el contacto con hueso y metal durante todo el día. Su rostro estaba gris por el polvo y la sangre seca. No todo provenía de sus enemigos. Qutuz lo miró y dijo simplemente, «Ganamos». Baibars asintió lentamente. «Sobrevivimos. Eso es diferente a ganar. Ganar significa lo que viene después». Tenía razón. Por supuesto, derrotar a un ejército mongol no destruyó el imperio mongol. Hulagu aún comandaba fuerzas que eclipsaban las que habían desplegado los mamelucos. Cuando le llegaran noticias de Anjalut, regresaría. Y volvería con todo. Pero algo fundamental había cambiado. Los mongoles ya no eran invencibles. Podían ser derrotados. Podían sangrar. Podían morir. La noticia de la batalla se extendió por el mundo medieval con una velocidad asombrosa. En El Cairo, la gente salió a las calles a celebrar la llegada de los mensajeros con la noticia. En Damasco, que los mongoles habían ocupado, la población se alzó, masacrando a la guarnición mongol y dando la bienvenida al ejército mameluco como libertador cuando llegó días después. En todo el mundo musulmán, desde el norte de África hasta Asia Central, quienes se habían estado preparando para el fin de repente se atrevieron a tener esperanza de nuevo. En Europa, la reacción fue más compleja. Los estados cruzados habían permitido el paso del ejército mameluco por su territorio, y ahora observaban con nerviosismo cómo esos mismos mamelucos se consolidaban como la potencia dominante de la región. Los mongoles, de quienes algunas cortes europeas esperaban que fueran aliados contra el Islam, habían demostrado ser tan peligrosos para los cristianos como para los musulmanes. Algunos cronistas europeos registraron a Anjalut con un alivio apenas disimulado, conscientes de que una conquista mongola de Egipto probablemente habría sido seguida por una invasión de Europa. Pero la reacción más interesante provino del propio imperio mongol. Hulagu planeaba regresar y vengar a Kitbuka. Reunió un ejército masivo en Persia, preparándose para una campaña que aplastaría a Egipto de una vez por todas. Pero antes de poder marchar, recibió noticias preocupantes del este. Su primo Berke, el Khan de la Horda de Oro en Rusia, estaba furioso por la destrucción de Bagdad. Berke se había convertido al Islam y consideraba la masacre del califa y la población musulmana perpetrada por Hulagu como un crimen imperdonable. Más importante aún, Berke vio la oportunidad de expandir su propio poder a expensas de Hulagu. En 1262, Berke invadió el territorio de Hulagu. El imperio mongol, que había conquistado el mundo mediante la unidad y la disciplina, inició una guerra civil consigo mismo. Hulagu no pudo avanzar sobre Egipto porque tenía que defender sus propias tierras de otro ejército mongol. La invasión nunca se produjo. El arma práctica que destruyó a la horda mongola en Anjalut fue la propia caballería mameluca. Estos no eran caballeros con pesadas armaduras de placas como sus homólogos europeos. Los mamelucos luchaban como arqueros montados, usando arcos compuestos que podían perforar armaduras a 200 yardas. Vestían armaduras más ligeras, principalmente de malla y láminas, lo que les permitía mayor movilidad. Sus caballos eran de razas árabes y caballos esteparios similares, criados para la resistencia y la velocidad en condiciones adversas. Pero los aspectos técnicos de su equipo eran solo una parte de la historia. El verdadero arma era el sistema que los creó. Desde la infancia, los soldados mamelucos vivían y entrenaban juntos. Aprendieron a montar antes de aprender a caminar correctamente. Pasaban horas cada día practicando tiro con arco a caballo, formando formaciones y estudiando tácticas. De adultos, la guerra no era algo que hicieran. Era lo que eran. Un manual de entrenamiento mameluco de este periodo, escrito por un comandante llamado Tibuga, describe su educación. El joven soldado debe dominar 32 métodos diferentes de manejo de la lanza, 17 maneras de golpear con la espada a caballo y debe ser capaz de disparar 15 flechas precisas por minuto a galope tendido. Debe aprender a dormir en la silla de montar durante largas marchas para sobrevivir con poca agua, a interpretar el terreno en busca de puntos de emboscada y posiciones defensivas. Pero, sobre todo, debe aprender a confiar en el hombre que tiene a su lado. Sin duda. Porque en la batalla, tu vida no depende solo de tu habilidad, sino de si tu compañero de armas resistirá cuando la muerte cargue contra él. Esto creó algo único. No fue piedad. Fue matemática. Cada mongol que escapara informaría a Hulagu. Y cuantos menos sobrevivieran, más devastador sería el impacto psicológico. Al atardecer del 3 de septiembre de 1260, la batalla de Anjalut había terminado. El ejército mongol había sido destruido.
De los 20.000 guerreros que entraron en el valle esa mañana, menos de 2.000 escaparon. El resto estaban muertos o capturados. El suelo estaba alfombrado de cuerpos, humanos y de caballos, tan densos en algunos lugares que era imposible caminar sin pisar a los caídos. Qutuz se encontraba en una colina con vistas al campo de batalla mientras se ponía el sol, tiñendo todo de tonos rojos que combinaban con la sangre que empapaba la tierra. Baibars cabalgó a su lado. Su armadura abollada, su espada con muescas por golpear hueso y metal todo el día. Su rostro gris por el polvo y la sangre seca. No todo era de sus enemigos. Qutuz lo miró y dijo simplemente, «Ganamos». Baibars asintió lentamente. «Sobrevivimos. Eso es diferente a ganar. Ganar significa lo que viene después». Tenía razón. Por supuesto, derrotar a un ejército mongol no destruyó el imperio mongol. Hulagu aún comandaba fuerzas que eclipsaban las que habían desplegado los mamelucos. Cuando le llegaran noticias de Anjalut, regresaría. Y regresaría con todo. Pero algo fundamental había cambiado. Los mongoles ya no eran invencibles. Podían ser derrotados. Podían sangrar. Podían morir. La noticia de la batalla se extendió por el mundo medieval con una velocidad asombrosa. En el Cairo, la gente salió a las calles a celebrar la llegada de los mensajeros con la noticia. En Damasco, ocupada por los mongoles, la población se alzó, masacrando a la guarnición mongol y dando la bienvenida al ejército mameluco como liberador a su llegada días después. En todo el mundo musulmán, desde el norte de África hasta Asia Central, quienes se habían estado preparando para el fin de repente volvieron a tener esperanza. En Europa, la reacción fue más compleja. Los estados cruzados habían permitido el paso del ejército mameluco por su territorio, y ahora observaban con nerviosismo cómo esos mismos mamelucos se consolidaban como la potencia dominante de la región. Los mongoles, de quienes algunas cortes europeas esperaban que se aliaran contra el Islam, habían demostrado ser tan peligrosos para los cristianos como para los musulmanes. Algunos cronistas europeos registraron a Anjalut con un alivio apenas disimulado, al comprender que una conquista mongola de Egipto probablemente habría sido seguida por una invasión de Europa. Pero la reacción más interesante provino del propio imperio mongol. Hulagu planeó regresar y vengar a Kitbuka. Reunió un ejército masivo en Persia, preparándose para una campaña que aplastaría a Egipto de una vez por todas. Pero antes de poder marchar, recibió noticias preocupantes del este. Su primo Berke, el Khan de la Horda de Oro en Rusia, estaba furioso por la destrucción de Bagdad. Berke se había convertido al Islam y consideraba la masacre del califa y la población musulmana perpetrada por Hulagu como un crimen imperdonable. Más importante aún, Berke vio la oportunidad de expandir su propio poder a costa de Hulagu. En 1262, Berke invadió el territorio de Hulagu. El imperio mongol, que había conquistado el mundo mediante la unidad y la disciplina, comenzó una guerra civil consigo mismo. Hulagu no pudo marchar sobre Egipto porque tenía que defender sus propias tierras contra otro ejército mongol. La invasión nunca se produjo. El arma práctica que destruyó a la horda mongola en Anjalut fue la propia caballería mameluca. Estos no eran caballeros con pesadas armaduras de placas como sus homólogos europeos. Los mamelucos luchaban como arqueros montados, usando arcos compuestos que podían perforar armaduras a 200 yardas. Vestían armaduras más ligeras, principalmente de malla y láminas, lo que les permitía mayor movilidad. Sus caballos eran de razas árabes y caballos esteparios similares, criados para la resistencia y la velocidad en condiciones adversas. Pero los aspectos técnicos de su equipo eran solo una parte de la historia. El verdadero arma era el sistema que los creó. Desde la infancia, los soldados mamelucos vivían y entrenaban juntos. Aprendieron a montar antes de aprender a caminar correctamente. Pasaban horas cada día practicando tiro con arco a caballo, formando formaciones y estudiando tácticas. De adultos, la guerra no era algo que hicieran. Era lo que eran. Un manual de entrenamiento mameluco de este periodo, escrito por un comandante llamado Tibuga, describe su educación. El joven soldado debe dominar 32 métodos diferentes de manejo de la lanza, 17 maneras de golpear con la espada a caballo y debe ser capaz de disparar 15 flechas precisas por minuto a galope tendido. Debe aprender a dormir en la silla de montar durante largas marchas para sobrevivir con poca agua, a interpretar el terreno en busca de puntos de emboscada y posiciones defensivas. Pero, sobre todo, debe aprender a confiar en el hombre que tiene a su lado. Sin duda. Porque en la batalla, tu vida no depende solo de tu habilidad, sino de si tu compañero de armas resistirá cuando la muerte cargue contra él.
Esto creó algo único.